Bueno, muchas gracias por la invitación, Macarena. La verdad que muy buenas las disertaciones. Pienso que para todos nos sirve muchísimo y estamos acá para aprender, ¿no? Bueno, en este caso lo que vamos a ver es el paciente con quemaduras, iniciando con la importancia del ABC, ¿sí? ¿Se ve la presentación? Yo ya la puse, perdón. Sí, se ve perfecto, Luciana. Ah, bueno, bárbaro. Entonces continúo. Vamos a iniciar, ¿sí? Bueno, acá ya mi presentación. Para esto no tengo conflicto de intereses. Entonces, esperen que quiero sacar esto. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver son las prioridades cuando tenemos un paciente que presenta quemaduras, determinar la gravedad, cuál es el tratamiento más importante y cuáles son los cuidados específicos. Una de las definiciones, hay muchas, adopto esta, que tiene que ver con, digamos, especialistas en el tema a nivel nacional latinoamericano, con reconocimiento a nivel mundial, como es, entre ellos, que figuran ahí abajo, el doctor Alberto Boligiani. Son lesiones producidas en los tejidos vivos, ¿sí? Ya sea por acción física, química o biológica, que se produce desde un simple enrojecimiento o con destrucción total de estructuras que pueden ser afectadas. Como datos, como para iniciar a tener en cuenta de la OMS del 2023, se estima que cada año 180.000 personas mueren, ¿sí? Como consecuencia, esperen que voy a checar esto, disculpen, ahí está. Como consecuencia de las quemaduras, muchas veces, digamos, las causas principales de morbilidad son las no graves, ¿sí? Y dato no menor que se ocurren en su mayoría en el hogar o en el lugar del trabajo. Por lo tanto, esto nos da a entender de que son prevenibles, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a iniciar entonces con el ABC. El ABC significa lo que vamos a hacer en primer lugar para, digamos, conservar la vida. Venimos como con un hilo, ¿no? En las disertaciones previas, en cuanto al paciente que presenta quemaduras, tiene, digamos, un compromiso vital y sistémico importante en primera instancia o como primera atención, por eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar, con las guías del ATLS o del ABLS, ¿sí? Entonces, el ABC, en primer lugar, lo que vamos a observar es el control de la vía aérea con la columna cervical, con el accionar de la administración de alto flujo de oxígeno y, si es necesario, una intubación precoz, ya que todo la fisiopatología a nivel sistémico que se inicia con un edema generalizado y que va a ir en aumento en el transcurso de las primeras horas de la injuria. Luego, en cuanto a la ventilación, es muy importante la valoración de la auscultación de la entrada bilateral y la observación del movimiento, ¿sí? Torácico, para identificar el compromiso de una lesión circunferencial y que impida, ¿sí?, una buena entrada de aire, y por otra parte también la compresión de lo que es el sistema vascular y por lo tanto la no llegada de oxígeno. Por lo tanto, como consecuencia, se puede ocasionar un síndrome compartimental. Por lo tanto, esto justamente está en el ABC. Y por otra parte, la circulación, ¿sí? Vamos a evaluar el color de la piel, la sensibilidad, el estado de conciencia, los pulsos periféricos y el relleno capilar. Vamos a iniciar, en caso de tener algún compromiso de estos puntos, el paso inicial es intubar al paciente, ¿sí? Preservar la vida, si es necesario se realizará una escarotomía precoz en caso de lesión circunferencial. Continuando con el DEF, ¿sí? Vamos a continuar con la D, con el déficit neurológico, ¿sí? Yo pienso que es justamente el ABC que hacemos con todos los pacientes, ¿no? No sé si alguno de los que está aquí presentes trabaja en admisión o en los servicios de emergencia o de guardia, en donde es frecuente que lo primero que hacemos es qué es lo importante, qué es la prioridad.
¿sí? Obviamente después vamos a tratar la lesión, pero sin embargo, en este caso, debemos tratar la prioridad. Continuamos entonces con el déficit neurológico. Podemos utilizar la escala de coma de Glasgow. Inmediatamente, si digamos, no está orientado, puede asociarse a una inhalación por monóxido o por, digamos, intoxicación de otros gases o consumo. Es importante en el transcurso de esta evaluación primaria y al mismo tiempo que se va a administrar oxígeno al alto flujo, al 100%, se va haciendo al mismo tiempo, digamos, quitar todas las ropas, no tiene que tener ningún tipo de anillos porque el edema va en aumento y es progresivo y muy rápidamente. En cuanto al accionar de la lesión en sí misma, una vez que ya se aseguró, digamos, la parte ventilatoria del paciente, y bueno, en cuanto a la posibilidad o no, y de acuerdo a la necesidad de la administración de líquidos, en caso de presentarse un shock, de acuerdo a los controles de signos vitales, ¿no es cierto? Es muy importante que tengamos en cuenta de que al enfriar la zona, que generalmente lo hacemos con agua fría, que tiene que ser segura, generalmente en los centros sanitarios utilizamos la solución fisiológica, eh, tenemos que tener en cuenta de que si se hace, si es menor al 10% de la superficie corporal quemada, no mayor, ya que nos vamos a, digamos, se va a predisponer a la hipotermia, que es uno de los factores de mortalidad que se pueden generar y podemos aumentarlo. Y es muy importante la fluidoterapia dentro de las 24 horas. Y acá no es que me equivoqué en la presentación, sino que de esta manera tenemos que nosotros estar alerta a aquellos signos y síntomas que algunas veces son imperceptibles y tenemos que determinar entonces qué es lo primero que tenemos que hacer ante estos pacientes cuando tienen compromiso a nivel respiratorio y vamos a observar ciertos signos característicos, como por ejemplo la parte de los ruidos respiratorios, por supuesto, si ya presenta una lesión facial con vibrisas, esputo y demás, vamos a determinar la importancia de la asistencia ventilatoria al paciente, ya que requiere una intubación precoz por el edema progresivo que luego se dificulta y luego va a requerir una traqueostomía. Bien, para continuar o salir un poco de esto, lo que es el ABC, ¿no es cierto? Pero hay que verlo porque en el paciente quemado, lo estamos diciendo en general, puede ser algo muy pequeño o un compromiso mayor, ¿no? Vamos a enfocarnos entonces a partir de ahora en lo que es la lesión en sí misma. Y para eso yo pienso o siempre tengo en cuenta el tema del equilibrio o la imagen de una balanza. ¿Por qué? Porque todo remite a la fisiología de la piel y que vuelva a su normalidad, lograr el equilibrio. Por lo tanto, este concepto básico pienso que se puede, digamos, tener en cuenta ante todo tipo de lesiones de toda etiología. Entonces, si tenemos enfrente una lesión ya cuando estamos en el tratamiento local, ¿no es cierto? Tenemos una lesión exudativa, vamos a lograr o hacer un tratamiento para equilibrar ese exceso de humedad y así con las otras variables, ¿no es cierto? Vamos a enfocarnos entonces a cuáles son las variables, en este caso, del paciente con quemaduras. Y la gravedad se va a dar principalmente por dos cuestiones, que es la profundidad y la extensión de esta lesión, ¿no es cierto? Y estas dos variables importantes, a su vez, van a, digamos, empeorar o modificarse por la temperatura y por el tiempo de exposición, por supuesto, ¿no es cierto?
Y además el huésped o quien, digamos, o presenta la lesión no va a ser lo mismo si estamos, digamos, en los extremos de la vida, ya que tenemos un terreno previamente ya vulnerable a lesiones, ¿sí? Tanto en los pediátricos como en los adultos mayores. La composición, la fisiología propia de la piel y sus características no son las mismas que en un adulto con edad media, ¿sí? Vamos a clasificar, ¿sí? Dijimos de que uno de los primeros objetivos cuando nosotros tenemos un paciente con quemaduras y lograr un buen, digamos, tratamiento, tiene que arrancar de la mejor manera posible. Número uno, ya lo hicimos, ¿sí? El ABC. Al paciente lo tenemos ya sin compromiso vital. Bien, ok, pasemos al paso siguiente. Vamos a determinar la gravedad de esta lesión. Y es muy importante este punto, ya que uno de los errores o, digamos, factores que incide en el tratamiento es no considerar adecuadamente o correctamente el cálculo de compromiso, ya sea de superficie o de profundidad. Para esto tenemos diferentes herramientas. Muchas veces estamos, no sé si les pasa a ustedes, estamos en un lugar, en un espacio compartiendo con diferentes colegas, estamos atendiendo al paciente, siempre es interdisciplinar, no es nuestro paciente, y alguien establece o utiliza una clasificación para referirse a la gravedad y el compañero o el colega utiliza la otra. Sin embargo, quizás están definiendo lo mismo, pero algunas veces surgen errores en este punto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto y manejar, como en la previa disertación la doctora presentó diferentes opciones de clasificación, sucede lo mismo. Lo importante es de que la herramienta que adoptemos sepamos realmente, digamos, manejarla, ¿no es cierto? Eso es lo mejor. Entonces vamos a clasificarla con compromiso superficial intermedio profundo de la Asociación Americana de Quemaduras, en la clasificación, quizás yo lo pongo entre comillas, internacional, sin embargo, hace muchos años ya se ha mencionado en diferentes escritos, ahí me falta el de Dupuytren, pero fíjense, tenemos ahí los nombres de los reconocidos que han determinado en sus registros y han utilizado la clasificación en grados. Y por otra parte, en Latinoamérica y Argentina, por supuesto, la clasificación de Benaim, ¿sí? Porque es un cirujano médico, fue un cirujano, bueno, falleció en el 2023, fundador, ¿sí? Acá en la Argentina, de todo lo que es la Fundación de Quemaduras, de la revista, y también a nivel latinoamericano. Vamos a clasificar, voy a pasar un poquito más rápido, pero quizás sí la idea ya se dio en cuanto a la importancia de una adecuada, digamos, clasificación para determinar la gravedad del paciente, ¿no? Tenemos la clasificación de los 9 o de Wallace, en donde cada parte del cuerpo, principalmente, se divide en 9, ¿sí? Después tenemos el cálculo de la palma de la mano. Se dice o se escribió en un inicio cuando se comenzó a utilizar como palma de la mano, y esto puede llegar a dar a confundir de que es palma, es toda la mano, ¿sí? Con los dedos incluidos, y debe ser el cálculo de la mano del paciente, no mi mano, calculando el porcentaje utilizando esta técnica para calcular la superficie que ocupa la lesión que presenta en un pediátrico, ¿sí? Sino que tengo que calcular la superficie de la palma y de los dedos del paciente. Aquí tenemos un poco más específico el cálculo de porcentaje en cuanto a el compromiso según, digamos, la parte o zona anatómica afectada. Aquí tenemos a nivel pediátrico de Lund and Brouwer, en donde hacen un cálculo más específico. Hay muchos registros que se utilizan generalmente en los servicios especializados, ¿no? Para recibir a este tipo de pacientes. Sin embargo, eso no quita de que podamos implementar y tener hojas de registro, ya que esta es una de las herramientas más importantes que va a evitar, digamos, una falla en el cálculo de gravedad de la superficie afectada.
Bueno, esto es el cálculo de la tabla de Ludan-Brower completa, ¿sí? Fíjense que es muy diferente el porcentaje en un pediátrico que en un adulto, por lo tanto no es menor, ¿sí? Vamos rápidamente entonces a determinar utilizando la clasificación en grados de primer grado con compromiso de la epidermis, segundo grado epidermis, es decir, que es epidérmica y dérmica, y de tercer grado que tiene compromiso completo. Tenemos la prueba de relleno capilar, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, cuando tenemos una lesión superficial. Esto lo hace el Hospital de Quemados acá del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está escrito en su manual, que es de acceso público, pueden acceder en la red, en donde establece de que para determinar una lesión o afectación superficial es lo mismo como hacemos con las lesiones de categoría 1 o eritematosas en las lesiones por presión, ¿sí? Cuando tenemos dígito presión, y digamos al soltar el dedo tenemos la misma, digamos, el mismo eritema, ¿no? Las quemaduras de segundo grado, cuando ya tenemos una afectación también de la dermis, no solo de la epi, sino también de la dermis, ¿sí? Tenemos ahí la característica de las ampollas o flictenas, que algunas veces no son visibles, por lo tanto se hace el signo del dedo, que es arrastrar o hacer una leve presión, como ocasionando una fricción para determinar si estamos ya con una afectación o un compromiso mayor, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, lesiones superficiales, ¿sí? Con afectación de la epidermis, también de la dermis, por aquí, porque ya el signo este de flictena o la ampolla ya evidencia una, digamos, lesión un poco más profunda, ¿sí? Sin embargo, se clasifican como categoría A. ¿Mm? Acá vamos a ver, estas serían categoría A, ¿sí? Eritematosa, o categoría A también flictenular. No nos vamos a marear, ahora seguramente en las siguientes pantallas vamos a verlo más detenidamente. Es muy importante, ¿sí? Para el tratamiento inicial, la fluidoterapia, que requiere el paciente, ya que se produce en el inicio de la lesión eh, una hiperemia reactiva, una permeabilidad vascular, lo cual ocasiona, digamos, una hipovolemia que puede llegar al shock. Por lo tanto, es de vital importancia considerar el cálculo de volumen que requiere el paciente, siempre considerando la hora cero, que es la hora de la lesión, ¿no? No se corresponde con la hora que ingresa el paciente al servicio, ¿sí? Fíjense que el cálculo es de 2 a 4 mililitros por peso por superficie corporal quemada total, con una variación de la Parkland a la de Brook, que considera un mayor volumen en pediátricos, siempre en casi todas las fórmulas. Después tenemos otras dos, la de Galveston y otras más específicas, pero estas son las más, digamos, más accesibles y más fáciles, y son las que más se utilizan, pero hay otras más específicas. Una vez que se hace el cálculo, tengan en cuenta entonces aquí la variable peso del paciente y la variable ya de la afectación del porcentaje de la quemadura, ¿sí? Entonces ahí vamos a determinar el volumen, que algunas veces parece un volumen muy grande, pero es así, es lo que requiere el paciente, el cual se va a administrar 50% en las primeras 8 horas y luego el otro 50% en las siguientes 16. Coloides en la de Parkland, ¿sí? En las primeras 24 horas. Y después podemos dar después de las 16 horas en la de Brook, ¿sí? Si no, van a ser siempre cristaloides, ¿sí? Coloides posteriormente. No, primero se, digamos, restituye el volumen. ¿Cuáles son las consideraciones especiales en los pediátricos? De que el mantenimiento o los depósitos de glucógeno se agotan rápidamente. Por lo tanto, en ese volumen total, bueno, estoy como pasando muy rápido.
que la solución a considerar es de Ringer lactato, ¿sí? Se va a utilizar en el caso de esta población, se va a añadir solución dextrosada por esta consideración, ¿no es cierto? En los casos de las quemaduras eléctricas también se requiere mayor cantidad de fluidos, por lo tanto el cálculo no va a ser de 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, la fórmula de Parkland que vimos anteriormente, sino directamente a 4 mililitros por kilogramo, ¿sí? Por peso, por superficie corporal quemada total. Luego es muy importante para determinar, digamos, siempre, ¿no? El balance hídrico es muy importante, pero en estos casos es fundamental con digamos, estos indicadores mínimos que en adultos y niños menor a 30 kilos, de 30 a 50 mililitros volumen, ¿sí? Por hora, o si tenemos menor a 30 kilos, 1 mililitro kilogramo hora. Siempre es muy importante que en un paciente que no está orinando oligúrico, iniciar primero con la reposición de volumen, luego se va a iniciar con la terapia de diuréticos, que principalmente se arranca con determinado volumen de manitol, ¿sí? Pero primero hay que determinar o redistribuir, digamos, el volumen perdido del paciente. Vamos entonces a determinar o hacer un equilibrio, digamos, o poner en un cuadro, que es lo que tienen ahora enfrente, la clasificación, ¿sí? De las lesiones por quemaduras. Tenemos la clasificación de Benaim, ¿sí? La clasificación denominada, digamos, internacional. Entonces tenemos la clasificación denominada tipo A, que se clasifica en superficial y flictenular, y a su vez va a llamarse o se determina que es de primer grado, ¿sí? La flictenular, ¿sí? En la clasificación internacional o en grados, ya se considera de segundo grado, ¿sí? En la Benaim tenemos AB, ¿sí? Dentro de la AB tenemos una ABA que puede pasar a ser, se mantiene la lesión, pero se establece una ABB cuando por circunstancias o variables muy frecuentes, que es, por ejemplo, la infección o un tratamiento tardío, las lesiones se profundizan, ¿sí? Fíjense que luego la lesión de tercer grado o B, que tiene un compromiso de todo, digamos, la piel, en este caso la resolución va a ser quirúrgica únicamente. En los casos anteriores, las lesiones superficiales van a tener una resolución de entre 7 y 15 días y las intermedias, ¿sí? O AB, entre 2 y 3 semanas. Fíjense, la gravedad de la lesión o cómo clasificamos cuando tenemos una lesión superficial al porcentaje, ¿no? Si tenemos un 10% es leve, pero si tenemos asimismo una lesión superficial que sin embargo ocupa más del 60% de la superficie corporal, es un paciente crítico, por más que nosotros estemos viendo una lesión superficial, ¿sí? Porque tiene que ver con el compromiso sistémico. Vamos a pasar ya un poquito a lo que es el tratamiento de las lesiones. Aquí vamos a observar entonces una lesión que es de tipo intermedia. Fíjense, está la evolución, en este caso con tratamiento de colagenasa. En amarillo les pongo, que es el color del semáforo de atención. En estos pacientes es muy importante el control del dolor, ¿sí? Sabemos de que en las lesiones superficiales el dolor va a estar presente y en aumento porque tenemos todavía aún las lesiones o las terminaciones sensitivas dérmicas. Sin embargo, en las lesiones profundas va a estar ausente. Vamos a ver que en cuanto a las opciones terapéuticas de analgesia, en su mayoría van a ser combinaciones, ¿sí? De AINES con opioides, pero digamos las lesiones de mayor compromiso requiere sí o sí, digamos, la analgesia por opioides. Vamos a ver aquí
Si bien las preguntas están al final, realmente yo estoy más acostumbrada a interactuar, a un feedback en las, digamos, a ver, esperen que quiero ver si los puedo ver. Ahí abrí un poquito, así los veo. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de lesiones, sin embargo, podemos clasificarlas como superficiales, ¿sí? O tipo A, ¿sí? Tenemos tipo A, ¿sí? Eritematosa, tipo A, flictenular, también tipo A, flictenular, ¿sí? En la clasificación internacional tenemos primer grado, ¿sí? Eritematosa, y segundo grado, ya cuando estamos en flictenular, segundo grado en internacional y segundo grado superficial y profundo, ¿sí? En Benaim tenemos A, ¿sí? Eritematosa y flictenular. Acá tenemos, entonces, continuamos con lesiones tipo A. Acá tenemos una de segundo grado. No sé si les confunde que estoy utilizando las diferentes clasificaciones o las estoy mechando, ¿sí? Pero lo hago de esta manera como para, digamos, que realmente se evidencie la importancia de que si usan la clasificación por BNAIM o por, digamos, internacional, sepamos de que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bien, acá tenemos una intermedia o AB, fíjense la característica que tiene el fondo blanquecino, tiene ya un compromiso, ¿sí? Total de la epidermis y la dermis, ¿sí? La hipodermis todavía está conservada. Aquí tenemos una flictena, una ampolla, ¿sí? Mayor a 5 centímetros de diámetro, por lo tanto la recomendación en este caso sí es, digamos, destecharla porque pasaría a ocupar un cuerpo extraño. De hecho, tenemos mayor toda esta parte, ¿sí? Que también está lesionada. También tenemos, es ampollar o flictenular, toda esta lesión completa. Si bien acá vemos únicamente la ampolla, toda la piel esta debe ser, en la primer curación bajo analgesia, debe ser debridada, ya que tiene un compromiso muy importante por todo el tema inflamatorio, el agravamiento por infección. Por lo tanto, es de vital importancia el debridamiento en estos pacientes. Aquí tenemos un compromiso. Teníamos todas lesiones superficiales, aquí estamos viendo una lesión ya, vamos a decir, Benaim B, internacional, tercer grado. Pero aquí es una de cuarto grado o carbonización, ¿sí? Que, digamos, no se utiliza muy frecuentemente, sino que se la deja de costado, pero realmente tenemos pacientes que en estos casos son graves, críticos, con un índice de mortalidad pasando el 95%. Son casos muy graves, ¿sí? Esto es una captura, ¿sí? De una cirujana de la Fundación de Benaín, en donde establece cuál es el protocolo. Bueno, tanto hablamos, ¿no? Que ya nos mareamos, ¿no? Pero ¿qué hacemos al final entonces? Perfecto. Miren, este es el protocolo que está ahora, pero después les doy unas pequeñas cositas que también están cambiando, como dijo la doctora en la disertación anterior, hay cosas en los consensos que se van cambiando, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, lo primero que tenemos que hacer es el ABC, eso ya nos quedó claro. Número 2, nos vamos entonces sí al tratamiento de la lesión. Nosotros como enfermeros o enfermeras que estamos bien al lado del paciente, el protocolo, ¿sí? Es el debridamiento, como esa lesión que vimos ampollar o flictenular, ¿sí? Tipo A, flictenular o ya de segundo grado internacional, se utiliza la solución de clorhexidina al 0,5%, es decir, fíjense que las clorhexidinas que nosotros nos presentan, o por lo menos las hospitalarias, vienen al 4%. Y hay que tener mucho cuidado por digamos, tratar de realmente hacer esta dilución, tomarse tiempo de que si tengo esa clorhexidina a ese porcentaje, llevarlo a este porcentaje, ya que es muy afecta muchísimo a los queratinocitos y genera, digamos, una reacción pudiendo también ser alérgica, pero, digamos, que aumenta la parte inflamatoria. Por lo tanto, es muy importante el uso del porcentaje. Si bien ahora la clorhexidina se está dejando de utilizar un poco porque
digamos ya hay cepas multiresistentes a este antiséptico, pero bueno, hoy en día todavía se sigue utilizando por el tema de costos, ¿no es cierto? Muy bien, pasadas las primeras 24 horas, lo que se va a hacer posterior a la primera curación es el uso de la sulfadiazina de plata tópica por 24 horas únicamente. Y acá me queda un cachito. Este cuadro está generalizado, sin embargo, hoy en día no se utiliza sulfadiazina en las lesiones superficiales, como en esa lesión que vimos de la mano con la ampolla grande que hay que sacarla, destecharla y hacer la curación. No, en esas hoy en día no se recomienda a menos de que los factores, digamos, concomitantes o las variables que estaban alrededor hagan que los factores de riesgo de infección sean elevados. Es decir, se produjo la lesión en un ambiente en donde había mucha suciedad, etcétera, etcétera, o la curación pasaron muchas horas posteriores, ¿sí? A cuando se realizó la lesión. Pero si no, se utiliza este protocolo, ¿sí? Antes a todas las lesiones, ahora no, solamente aquellas que tengan un alto riesgo o directamente ya, ¿sí? A segundo grado y tercero o intermedias o profundas. Tengamos en cuenta de que siempre tienen que estar cubiertas estas lesiones. De hecho, al paciente le duele cuando está con la quemadura y al aire, por lo tanto requiere una cobertura o de curas cerradas, ¿no es cierto? Luego de las 24 horas se va a empezar a utilizar debridantes como por ejemplo enzimáticos, como colagenasa, que es el que quizás tenemos más a mano. ¿Y qué otra cosa utilizamos que no como debridante, por ejemplo, ¿no? Algo que se utiliza muchísimo, que es la vaselina, ¿sí? En este caso lo que se logra es un debridamiento, ¿sí? Y al mismo tiempo hidratamos, pero de manera inversa porque genera, digamos, una barrera que logra, digamos, ese efecto, ¿no? Fisiológico. Bueno, bien, vamos a ir entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque el uso de la sulfadiazina, que se ha generalizado tanto y se utiliza sulfadiazina para todo, para los eritemas, ¿no? Porque me dijo que me compre la sulfadiazina, no, ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante nosotros tener esto en cuenta, ya que por ahora sigue teniendo muy buena respuesta, ya que estamos hablando de un antibiótico tópico que funciona tanto como bactericida como bacteriostático, por lo tanto tiene un buen efecto y sobre bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, y debemos, digamos, en cierta forma utilizarlo cuándo debe utilizarse justamente para no generar, digamos, microresistencias, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, sí, para el tipo de lesiones de las cuales estamos nosotros hablando, el tema del debridamiento y el control de la carga bacteriana es fundamental, ¿sí? Principalmente lo que es la prevención, ¿sí? O el control de la infección, ya que, digamos, como vimos en esos cuadros anteriores, las lesiones que en un momento fueron AB, ¿sí? Pasan a ser ABB, significa que bajan, es decir, que aumenta la gravedad y por lo tanto el índice de morbilidad. Por lo tanto, es de vital importancia esta parte que luego la van a explicar muy bien, ¿sí? De nuestros cuidados. Por lo tanto, debridamiento y control de la carga bacteriana clave en el paciente que presenta quemaduras en el cuidado local, ¿no es cierto? Y vamos a ir entonces, fíjense que lo resumí todo en un cuadro, algo que está en muchísimas guías, ¿sí? Lo que hice fue poner aquí lo más importante, ¿sí? Que la limpieza, ¿cómo la hacemos? Obviamente nosotros utilizamos solución fisiológica, pero también puede ser agua destilada, y agua segura significa el agua corriente que abrimos de la canilla, que sabemos que es potable, ¿no es cierto? La que nosotros tomamos, la ponemos en una botella y se puede utilizar para, digamos, la curación que nosotros realizamos. Voy a volver a repetir lo que dije del 10% menos o el 10%
Más, si tengo el tema de la irrigación, ¿sí? La primer cura, si tenemos, digamos, un compromiso menor al 10%, ¿qué es 10%? Si calculamos el 9% en una mano, ¿sí? 9, ¿sí? 36, ¿sí? Y tenemos 4,5, sí lo voy a poner debajo de la canilla, ¿sí? Sentado el paciente o le estoy mojando, pero si tenemos mayor al 10%, lo voy a hacer, pero con paños fríos y húmedos, pero no irrigando porque el paciente va a empezar a tener riesgo de hipotermia y esto es muy difícil luego revertirlo, ¿sí? Así que eso no es menor. Entonces, bueno, aquí está lo de la temperatura. Esto de los 20 minutos que está acá en la pantalla es lo inicial, porque tenemos que bajar la temperatura para cortar, ¿sí?, el proceso de la lesión. Cuando utilizamos o bañamos al paciente en la cama, lo ideal, sí, son los 32 grados. Pero algunas veces el paciente nos pide que el agua esté un poco más caliente, ¿sí? Porque no lo tolera. Y muy importante, la temperatura del ambiente, ¿sí? Tratar de que sea templado. Técnica fundamental, palpado, no frotado, ¿sí? Eso es fundamental porque nosotros generamos en una lesión superficial una lesión de los queratinocitos, que son fundamentales, células epidérmicas que están tratando de hacer fuerza para cicatrizar, ¿sí? Las estamos barriendo y corriendo de lugar. Entonces, palpado, no frotado. Y luego, cuando tenemos lesiones superficiales, la hidratación de la piel es fundamental. La hidratación en las eritematosas o cuando ya estamos en una etapa de cicatrización o epitelización de esta lesión, ¿no es cierto? Vamos a tener diferentes formas de humectar una piel que necesita hidratación, ¿sí? Ya sea con cremas, con emulsiones o con geles. Los vehículos son diferentes, entonces ahí tenemos que prestar atención en los componentes. En los antisépticos, en las curas iniciales, sigue figurando, ustedes fíjense, controlen las revisiones del Library Cochrane, o Cochrane, sigue figurando la clorhexidina, ahí dice el 2% porque se presenta el 2%, pero recuerden que es el 0,5, ¿sí? En las curas iniciales. Sin embargo, van a leer, y es así, la clorhexidina menor al 1% no es terapéutica. ¿Sí? Entonces ahí empezamos con la cuestión del 0,5% cuando tenemos que realizar el debridamiento inicial. ¿Sí? Luego vamos a utilizar, solamente ahí la utilizamos, después no lo utilizamos más. ¿Sí? Solamente se justifica el uso de este antiséptico cuando tenemos, digamos, un alto índice o estamos observando signos de infección, si no, no se utiliza. ¿Sí? Porque podemos generar mayor daño a estas células epiteliales que están, digamos, luchando por cicatrizar. Como hemos mencionado, las ampollas o flictenas menor a 6 milímetros se mantienen. Ojo, si estamos hablando de pequeñas ampollas solitarias, por así decir, es una cosa, pero si estamos hablando de una lesión, por ejemplo, vimos una de las fotos, la foto de la espalda, ¿se acuerdan? La parte del tórax, que era una lesión, digamos, flictenular, pero que abarcaba todo. Entonces se hace un barrido inicial de toda esa piel, ya que si no va a generar, digamos, alta probabilidad de infección. Por lo tanto, en ese caso hay que hacer un debridamiento completo en la cura inicial, ¿sí? Como antimicrobianos tópicos, sí, sigue figurando, por supuesto, la sulfadacina de plata, sí, mayor gravedad. Y esto que queden claro, no las eritematosas, tampoco las flictenulares, ¿sí? Aquellas sí que están en segundo grado o de segundo y tercero, que presentan signos de infección o de gravedad en sí misma por la lesión, ¿es cierto? Y esto tiene una alta evidencia. Por lo tanto, la sulfadiacina, no repito, no, le digo la marca, ¿no?, que está tan metida dentro de los pacientes o también de nuestros, que ponen eso en todos lados, pero no es así. Y como debridantes, lo que más se utiliza es la colagenasa, que también hay una marca muy, muy difundida, es brasilera, me parece, o el hidrogel también puede ser. Hay que tener cuidado con el hidrogel porque puede resultar muy doloroso en ciertas partes del cuerpo, ¿sí?
Bueno, vamos a ir un poquito a enfocarnos acá en este tipo de lesiones. Acá tenemos un compromiso completo, ¿sí? De tercer grado. Acá se tuvo que hacer una fasciotomía, es decir, tuvieron que abrir hacia la fascia por compresión, ¿sí? Aquí tenemos una lesión que en donde podemos observar los 3 grados, ¿no es cierto? De afuera hacia adentro, con mayor, digamos, compromiso. Entonces, vamos a ver el protocolo, ¿sí? Número 1, removemos el material, ¿sí? Luego lo que vamos a ver es el ABC, por supuesto, lo que vimos. Vamos a enfriar la lesión una vez que ya pasamos el ABC, el paciente lo tenemos cubierto con la ventilación adecuada, hemodinámicamente controlado, no digo estable, controlado, ¿sí? Vamos a iniciar con la etapa de la lesión en sí misma, con el cuidado de la temperatura del agua, con el debridamiento muy importante. Luego, esta nota, ¿no es cierto?, de tener cuidado con la irrigación cuando las superficies de afectación son mayores, ¿sí? La primera curación siempre es muy importante poder realizarla en un lugar, digamos, que tenga los elementos, ¿sí? Si no, afuera del hospital siempre es recomendable que la lesión se cubra con lo más limpio posible y se traslade al paciente. Muy bien, acá se remarca que con antisépticos no alcohólicos o agua y jabón o agua sola, ¿sí? Hay muchos artículos o revisiones en donde se establece que el agua también sola tiene buenos resultados, ¿sí? No cuando tenemos mucha, ¿sí? Una lesión muy sucia, ¿sí? Cuando tiene altos índices de riesgo de infección. Siempre, siempre tapar la lesión, acá dice yo lo tapé porque está la marca, con la sulfadiacina, y fíjense, para cubrir las lesiones se utiliza un vendaje completo, tiene que estar bien cerrado, ¿sí? Y en este caso sí, lo importante es tener, digamos, todo productos estériles, ¿no es cierto? Si tiene un mayor compromiso, con más razón, ¿sí? Todo se tiene que hacer bajo esas normas. Luego, si tenemos, es muy importante las lesiones en las manos, los dedos, que en hacer el vendaje por separado, no unir los dedos, por supuesto. Entonces, la intercomunicación celular, que significa el proceso de cicatrización, muy importante en quemados, lo que tenemos que lograr, ¿sí? Entre todos es la curación-acción, y eso significa estar atentos en quemaduras, ¿a qué? Muy importante, infección en la primera etapa, ¿sí? Entonces, número 2 siempre va a ser en todos los casos, ¿no? Pero bueno, van a ver que vamos a tener al plástico, nosotros enfermería, después los traumas, todo depende del compromiso o afectación de la lesión. Muy importante, el dolor y las emociones. ¿Eso qué significa? Acá hablamos todo, pero lo importante es hablar, mirar al paciente, decirle, bueno, ¿cómo estás hoy? Mira, te cuento lo que hoy vamos a hacer, vamos a hacer una curación igual que ayer, necesito quitarte esto, fíjate que primero te voy a poner analgesia, así que no te preocupes. Súper, súper importante interactuar con el paciente, no solamente con las cosas diarias que nosotros tenemos que hacer ahora o en el aquí, con el paciente en ese momento, sino contarle, ¿no? Porque hoy es lindo día, hace sol, o sea, mostrarle, ¿sí? Que el paciente está, que es la persona que después va a volver a ser como siempre, porque en estos casos, digamos, el estado socioemocional para llevar adelante la curación es muy importante, ¿sí? Bueno, el otro punto que dijimos, el nivel de importancia, es el debridamiento y, por supuesto, consecuente, es el control del exudado. Bueno, ¿y acá qué hacemos? ¿Sí? Si vemos esto, nos vamos corriendo, ¿sí? O, ¿sí? Podemos, de alguna manera, dar una respuesta, ¿sí? En primer lugar, ¿qué hacemos? El ABC, ¿sí? Evidentemente este paciente compromiso, si a menos de que no haya tenido un trauma, digamos, acompañando esta lesión, es decir, una caída o demás, aparenta que está controlado.
Segundo, ¿sí? Si es, digamos, una lesión inmediata, ¿qué hago? Corto el proceso, ¿sí? De la lesión, que es, en este caso, temperatura. Podría ser químico. Entonces, ¿qué hago? Lavado. Lavado, si es por temperatura, lavado para bajar la temperatura, ¿sí? Y si es por químico, para quitarlo, para quitar. Tengan en cuenta, bueno, es una clase rápida, ¿no? Pero si es un químico y es en polvo, antes de lavar voy a hacer un raspado, no un raspado, tratar de quitar el polvo con un cepillo antes de que toque en contacto con el agua, porque puede ser fluorhídrico, el químico y hace energía calórica cuando toca el agua, ¿sí? Entonces, una cuestión, digamos, a tener en cuenta, si veo polvillo y una piel eritematosa y al paciente le quema, antes de que toque el agua, primero quito, digamos, lo que observo como polvo, y luego sí, rápidamente, en todas las lesiones está indicada la irrigación de 20 minutos. Como dijimos, esta superficie, ¿cuánta cantidad o qué porcentaje le podríamos decir que tiene afectado este paciente? Y si tenemos, es una adulta, ¿no es cierto? Y tenemos toda la mano, es toda la mano, no, es solamente una cara de la mano anterior, ¿sí? Entonces tenemos un porcentaje muy bajo, pero ¿qué? ¿Es de primer grado? ¿Sí? ¿Segundo grado? ¿Segundo grado? ¿Sí? ¿Segundo grado superficial o ya es más profunda? Y vamos a prestar atención, ¿sí? ¿Mm? Si las cosas se hacen bien, van a quedar en segundo grado y se va a estacionar. Me voy a correr un poco a Benaim. Me corro un poquito a Benaim. A, no, no es A, ¿sí? Sería A superficial, flictenular, o eritematosa o flictenular. En este caso sí, es una A flictenular, pero fíjense que el fondo blanquecino en muy pocos sectores podría llegar a ser ya una AB o intermedia. ¿Sí? Bueno, acá entonces, ¿qué dijimos? El ABC ya lo tenemos, ya sabemos la superficie, el porcentaje, nos fuimos con la internacional en los grados, fuimos con Benaim, y ¿qué era lo importante en quemaduras? Control de la infección, muy importante. Entonces, en este caso, la primer curación, que es el debridamiento, tratar de quitar todo ese desprendimiento dermoepidérmico que es evidente, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es utilizar Servicio el para antiséptico eso solamente de que educar y diluido el al paciente a pensar 0,5% y deslizar la sondita oxígeno, vesical. ¿sí? ¿Educar al paciente o educar sonda vesical, le dicen? Ahí No, educar al estamos. paciente. Porque vos le dijiste que Bueno, no muchas familiar. gracias. No, la La doctora idea le dijo entonces es familiar, pero acá conocer puso la los explicación indicar. aspectos primarios, incorporar el cálculo, ¿sí? De la gravedad del paciente, ya sea en superficie y en profundidad, ya sea con Benaín, con internacional o simplemente superficial, intermedio, profundo, pero tener en cuenta y conocer la implicancia o el grado de gravedad, justamente, ¿no? Y tener la posibilidad de generar protocolos, ¿sí? Porque algunas veces viene el paciente y ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Enfrío o no enfrío? Ah, no, pero es la mano completa, ¿puedo ponerlo bajo la canilla o tengo que poner? Es muy bueno, ¿sí? Generar protocolos, llámenlos protocolos, por lo menos planes de acción, que sean en una primera instancia plan de acción ante este tipo de pacientes. Es fundamental en este caso, porque la resolución de las primeras 24 horas tiene, digamos, resultados en todo lo que va a ser la evolución de las lesiones posteriores, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Este es un programa, ¿sí? Que se llama ELPIA, Estadísticas de Lesiones del Paciente Internado Argentino. Es gratuito, es justamente para registrar las lesiones del paciente internado, está a nivel nacional, todos pueden hacerlo, ¿sí? La idea es generar publicaciones científicas a partir de nuestro trabajo de enfermería, que todos lo hacemos, pero digamos, nos quedamos en la parte de los registros o realización de trabajos, ¿no? Y por supuesto, como lo dijo Rosana, que es la presidenta de la IACH, de la Comisión de Enfermería, todos invitados al Congreso, ¿sí? Ahí voy a dejar de compartir entonces.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. La verdad que fue una excelente presentación. Gracias por compartir con nosotros toda tu información, todos tus conocimientos. Perdón, Eh, Lorena, gracias ¿yo le por... puedo hacer una pregunta a Luciana? ¿Sí? Sí, sí. No sé si las Ahí preguntas está, son ahí ahora está. o Hola después. Luciana, ¿cómo Sí, estás? sí, sí, Yo ahí te soy escucho. Pamela. Yo soy Hola. enfermera de campo, trabajo en yacimientos. Lo que no Sí, hablaste sí. mucho y yo tengo una duda son las quemaduras de cuarto grado con carbonización, que es lo que nos pasa a nosotros, quemaduras grandes y también las de electrocución. ¿Qué me aconsejas en el traslado del paciente? Pues nosotros curaciones, o sea, hacemos una primera curación mecánica, no bridamos en la ambulancia, no, o sea, ¿qué me Bien, aconsejas o qué puedo tener en cuenta? bien. En el traslado, todo Sí. prehospitalario siempre. Bien, en cuanto al traslado, ¿sí? Es muy importante que lograr el volumen, la infusión. Ustedes pueden poner vías, porque este tipo de lesiones que menciona Pamela, ¿no? Porque figura Sí, sí, Pame ahí, sí. Todo, son las más graves, ¿sí? Las que claro, tienen todo eso mayor... tenemos. ¿Cómo? Evitar el shock hipovolémico, control del dolor, bueno, las vías aéreas, todo ABC, todo eso lo tenemos más que en claro, más que y el control del dolor, más que nada la cobertura de las heridas, de la quemadura. No, el protocolo te dice en el traslado lo más rápido posible, lo tenés que Sí. solamente cubrir, Ujú, sacar lo que le podés sacar, sí. enfriar al mismo Ujú, tiempo, pero primero lo importante es la vida, ¿sí? Veo que el sí, protocolo sí, lo sí. tienen. No, en este caso es el traslado lo más rápido posible, porque el paciente, o sea, se tiene que actuar rápidamente, si no se va, ¿sí? Tiene un Claro, alto yo riesgo acá de en vida. traslado tengo mínimo 40 minutos a una hora. Retiramos todo lo que podemos sacar, ropa húmeda, ¿cubrimos con solución fisiológica gasas y manta térmica o no? Esa Depende misma de yo. la superficie. Si es Ujú, corta, sí, pero acordate que en realidad, si estás hablando de un compromiso cuarto grado carbonización, cubrir y al ujú. hospital. Hagas lo Bien. que hagas, sí, sí, obviamente ya el enfriar lo vas a enfriar. Menor Ujú, superficie, sí. El paciente no va a tener, sí o sí, hay que lo más rápido posible, ahí la variable es el tiempo, ¿sí? Y sí, enfriar la bien. zona, fundamental, cubrirlo y llevarlo al medio más cercano, porque eso va a ir directamente a quirófano. Hay Sí. que estabilizarlo, intubarlo. ¿Lo intuban ahí en el mismo momento? Sí. Sí, sí, va intubado, va evitando, se va hidratando para controlar la pérdida de líquidos y con manejo del, bueno, el dolor va a estar intubado, va a estar sedado. Pero bueno, esa era mi duda. Muchas Claro, gracias. no, pasa que vos si lees el protocolo de Benaim, yo después le paso a Macarena, Sí, es lo que ustedes están haciendo. O sea, otra cosa no tenés para hacer. A nivel local, seguramente es lo que están haciendo, enfriar, cubrir y a lo más rápido posible arriba de la ambulancia. Es ujú, eso, nada más. Es otra cosa, bien, no. Igualmente, hasta que no se estabilice, tampoco en el quirófano mucho no se hace. El paciente tiene que estabilizarse químicamente, ¿sí? Es decir, ujú, metabólicamente, químicamente, ujú. para hacer un procedimiento en quirófano. Claro, mi fin es entregarlo con signos vitales. Tiene que Exacto. llegar. Entonces Claro. sería eso. Sí, sí, Enfriarlo, sí. mantas, evitar el shock hipovolémico y vías aéreas. Y ahí llego tranquila. Muchas gracias. No, no, de nada. Me parece que en realidad te respondiste a vos misma, como que en realidad Sí, era en mi duda, eso, quería confirmarlo porque es lo que yo claro, digo. no, en ese caso el protocolo es exactamente lo que están haciendo ustedes. Es ese, no hay otro. En esos casos, pues son los más graves. ¿Sí? Claro, porque son los más graves y por lo general los Ateneos, las capacitaciones que participo siempre tratan lo que es la urgencia desde la guardia y lo que es intrahospitalario. Y muy poco se habla de lo prehospitalario y lo prehospitalario es fundamental Es para que el paciente fundamental. llegue. Ah, Ujú. Bueno, Luciana, muchas gracias. al contrario, gracias a vos. Bueno, ¿alguien más tiene una consulta para hacer ahora o la dejamos en el chat al final, como ustedes gusten? No, bueno. Yo quería hacerte una consulta, Luciana, con respecto a el tema de quemaduras. Ya me voy a otro tema, sí, que sería el injerto.
¿Cómo actualmente cómo se está tratando la parte dadora y la parte receptora? ¿Qué cuidados se le están brindando? Tenés el micrófono apagado, Lucy. Perdón. En cuanto a la parte receptora, sí, sabemos de que solamente puede hacerse cuando, digamos, el terreno está preparado. La famosa, digamos, frase que preparación del lecho de la herida. Bien, primero tenemos que prepararse, eso es en quirófano, generalmente se hace todo al mismo tiempo, ¿sí? Y digamos, la parte dadora, el protocolo es cubrirlo con un apósito que tenga, digamos, el protocolo dice materia grasa, pero en realidad son lípidos. En este caso se utiliza vaselina como para cubrir como primera instancia, ¿sí? O se puede utilizar los apósitos que tienen justamente sulfadiacina, ¿sí? Por las primeras 24 horas. Sin embargo, lo que se utiliza es vaselina y sulfadiacina y se cubre, ¿sí? Completamente y no se toca. En la siguiente curación se quita la parte, digamos, secundaria, pero siempre se va a dejar la gasa vaselinada, ¿sí? En contacto. No se mueve hasta no determinar mínimamente 7-8 días, ¿sí? Para, digamos, no generar, digamos, una lesión añadida a la que ya tenemos, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está establecido. Se utilizan gasas, Bien. en realidad no las vaselinadas, la que frecuentemente hago yo, lamentablemente, ¿sí? Sino que son las gasas que están esterilizadas y preparadas, ¿no es cierto?, para esto. O parafinadas también se Bien. utilizan. ¿Y la cura sería diaria o cada 48 horas? La cura siempre tiene que ser diaria, ¿sí? Por el tema de, primero porque hay que mover al paciente, pero siempre el apósito primario lo dejamos, el secundario lo tenemos que sacar siempre, ¿sí? Por el tema de la movilización, quitarlo y control de todo el proceso inflamatorio, porque es un compromiso, por eso quizás al inicio de la disertación se puso tanto hincapié en la parte sistémica. En este caso, lo sistémico, digamos, afecta a la lesión, ¿sí? Por lo tanto, sí, hay que hacer las curas diarias, pero se puede suplir la vaselina. Sí, 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 hay muchísimos apósitos. Yo mencioné perdón, estoy leyendo las preguntas del chat. Está bien, está Por bien. supuesto, ¿cómo? Bueno, Está bien, Luciana. eh, ahí dice, ¿las gasas furacinadas se siguen? No, qué buena pregunta. No, porque la nitrofurantoína, ¿sí? Que es el componente, si bien ustedes leen lo que es súper de amplio espectro, gran positivo, gran negativo y demás, sin embargo fue tan utilizado que ha generado multiresistencia. Y no solo eso, el tema es de que hubo muchos casos documentados de reacciones digamos, no específicamente alérgicas, sino, digamos, dañinas y citotóxicas para el epitelio. Por lo tanto, no se utilizan, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis. Algunas veces hay que ver qué tipo de lesiones son, ¿sí? No mencionamos las lesiones, quemaduras biológicas, pero muchas veces hay quemaduras biológicas por cierto tipo de micosis que generan en sí misma una lesión que es tipo quemadura. Ahí hay que ver si ese tópico podría llegar a utilizarse. Pero la nitrofurantoína o esas gasas furacinadas no se deberían usar más. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, bueno, Luciana, muchísimas gracias por responder.